Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio a la videoclase de esta semana, la semana 5, y el tema es la unidad de organización como parte del control administrativo, del proceso administrativo, perdón. La semana pasada vimos planeación, ahora nos toca la parte de planeación, organización. Estamos en la siguiente fase, que tocaremos la parte de la importancia de la organización, las etapas, los tipos y las técnicas de organización. Tenemos la importancia. ¿Por qué es importante la organización? Eh, Podemos decir que el propósito principal de la organización es la segunda, decimos que es la segunda etapa del proceso administrativo. Algunos autores también mencionan por separado la organización de la coordinación. Sin embargo, la intención de simplificar su descripción es más común que se consideren que cuatro etapas componen el proceso. Entonces, la coordinación es implícita en la etapa de organización. Tenemos que, de acuerdo a la secuencia del proceso administrativo, vimos la planeación, que es donde parte todo, viene la organización, el segundo punto, tenemos después la organización, dirección, control, ¿no? Y obviamente toda la eficiencia y eficacia de optimización después de obtener los resultados de todo el proceso. Mientras que la planeación se basa en la investigación para obtener información y establecen directrices, la organización se encarga de la asignación de las tareas, del personal, de la asignación de los tiempos y recursos que ya se encuentran plasmados en los programas o en la planeación. Es decir, pone el nombre de cada responsable y los ubica en el organigrama, así como les da a conocer el sueldo y alcance de sus funciones, limitando las responsabilidades y tiempos de entrega. Tenemos los elementos básicos de la organización. De aquí vamos a seguir con lo que está en el programa. Sin embargo, vamos a tomarlos de diferente forma, ¿no? Para que tenemos, bueno, en los elementos básicos tenemos los organigramas, que prácticamente define áreas funcionales y departamentos, los diagramas de flujo, que establecen secuencia y procesos de actividades, los diseños de puesto, que define el perfil personal y académico de los empleados, la plantilla personal, que determina la cantidad de empleados y ubicarlos en los puestos, y el manual de organización, que prácticamente es la descripción detallada de la interacción de procesos y áreas del personal. Entonces aquí mm, nos vamos a ir con la primera. Hablamos de organigramas. Vamos a ver los tipos de organigramas. Aquí estamos manejando 8 tipos de organigramas. Mm, ¿Para qué nos sirven los diferentes tipos de organigramas? Hay distintos tipos de organigramas de una empresa, pero siempre son una representación gráfica de la estructura organizacional que rige la compañía. Generalmente se articula de un modo de esquema. Siempre lo vamos a ver por lo regular, hasta inclusive cuando ingreses a algún tipo de organización. eh, las empresas medianas, a veces entras como a la sala y ahí luego detectas, vienen ahí este, el organigrama, prácticamente distinguiendo entre áreas de responsabilidad, departamentos y equipos de trabajo. Los diferentes tipos de organigramas no se limitan a reflejar las cadenas de mando existentes.
en la organización, sino que incluyen también las funciones asignadas a cada miembro de la empresa. Podemos decir entonces que prácticamente agiliza notablemente las tareas de coordinación y supervisión. Y aquí tenemos, por ejemplo, algún tipo de organigrama. La existencia de numerosos tipos de organigramas asegura que cada modelo de negocio puede contar con el sistema de representación que mejor responda a sus particularidades de cada organización. Podemos decir que elegir el tipo de organigrama es el que asegurará que sirva tanto para la estructura más jerarquizadas como las organizaciones con enfoque más horizontal. Hay tipos ya de software también que te manejan la parte de los organigramas. Tenemos el primero como tipos de organigramas, el funcional. Son los más populares. La estructura funcional es la más extendida entre las empresas, también denominado diagrama estructural. Este sistema de representación se centra en las funciones asignadas a cada nivel jerárquico de la compañía y cada departamento. En los puestos de mayor responsabilidad, por ejemplo, las direcciones o el CEO, y se va desplegando de manera jerárquica, la punta, digamos, ¿no? de la pirámide, hasta llegar a la base de la empresa. No es un modelo abierto, sino que las diferentes cargas se articulan en torno al comportamiento separados entre sí. Y tenemos el ejemplo de lo que es un organigrama funcional. Hablamos del CEO a la cabeza y luego vienen, por ejemplo, los departamentos, ¿no? Que serían los gerentes, ¿no? Departamento de comunicación, departamento de publicidad y ventas, y cada uno debe tener un gerente o un director. Y luego viene hacia abajo precisamente los siguientes puestos. Este sistema de representación sobresale como uno de los tipos de organigramas de una empresa que mejor responde al objetivo de promover la productividad de la plantilla. Es más sencillo comprobar si cada agente ha cumplido sus funciones y detectar esas áreas de mejora que pudieran tener. El siguiente tipo de organigrama es el tipo vertical, que también es jerárquico partiendo de una premisa al modelo anterior. Aquí se muestran las relaciones jerárquicas existentes entre los diferentes departamentos. La clave de este sistema es que todas las secciones parten del mismo punto, la dirección, que es en este caso el punto, y quedan definidos nítidamente los niveles de subordinación en la empresa. También son los más utilizados por las empresas que abanderan un enfoque algo más tradicional de las relaciones internas. Aquí los actores del negocio tienen a cargo al superior que le tienes que rendir cuentas, mientras que otros lo supervisan. Aquí lo vemos como está el vertical, el director general. También como viene la parte de los directores, pero de ahí mencionan, ¿se dieron cuenta los nombres? O sea, viene la parte de los directores y de ahí no se ven los puestos, sino van directamente con los nombres. El diagrama vertical es uno de los más sencillos que se pueden implementar para los planes de carrera y de promoción interna. Así sabe todo el empleado los niveles a los que pueden ascender y el departamento de recursos humanos pueda responder rápidamente a cualquier baja. Los tipos de organigramas más formales, tenemos el diagrama horizontal, que es de la estructura organizativa de la empresa, aporta algo más de formalidad a las relaciones internas. Esta parte no la marca tan jerárquicamente como en los anteriores, y los cargos de la empresa se incluyen de izquierda a derecha, de acuerdo con su posición y posición jerárquica, y se fomenta, digamos que la función primordial de este tipo de organigramas es promover la comunicación.
Entonces tenemos aquí el organigrama horizontal, que tenemos el departamento de comunicación igual, de publicidad y de ventas, y luego obviamente toda la parte que va derivada. Este tipo de organigrama lo he visto más en empresas de servicios. Por alguna extraña razón, lo he visto más como en empresas de hotelería, toda la parte lo he visto como más marcado que en alguna organizacional. No sé si ustedes los que están trabajando, laborando, a lo mejor mm, podrían corregirme o comentarme su tipo de organigrama. La mayoría son, creo que son bien jerárquicos, hasta la punta, el CEO, y de ahí se desprenden muy marcados los departamentos y luego hacia abajo los departamentos por lo general administrativos y luego los operativos. Entonces, como esa parte de mando. Y en el horizontal, podría asegurar que casi de las organizaciones a las que he entrado, la mayoría de las de servicios son las que eh, eh, es donde más lo he notado, este tipo de organigramas. Ah, la disposición lateral de este tipo de organigrama, digamos, genera la sensación de que todas las áreas del negocio comparten una serie de objetivos comunes. Entonces facilita la colaboración entre los agentes que se sitúan al mismo nivel, que de igual modo relativizan las jerarquías y fomentan una cultura interna más abierta, por lo mismo de que los niveles los ves como a la par, por decirlo así, o sea, no lo ves tan jerárquicamente. Otro tipo de organigrama es el matricial, uno de los tipos de organigrama más completos. Este es como más detallados, que prácticamente es la combinación de dos tipos de organigramas de los que se han mencionado. Puede ser, presenta una disposición vertical de la información, pero incorpora las principales funciones. Entonces, incorporas el organigrama vertical y el funcional. Y distribuyen a las cadenas jerárquicas de manera horizontal. Entonces, hablamos que el CEO igual va a la cabeza. Sin embargo, aquí, por ejemplo, lo ponen como a nivel de ubicación geográfica. Hablamos que está el CEO y también marcas aquí la región. El hecho de que todas las líneas convergen en la misma matriz es como lo que está destacado del nombre, que es el único nivel jerárquico que prevalece visualmente sobre el resto, o sea, el CEO. A partir de ahí, las relaciones tanto interdepartamentales, perdón, como dentro de la misma área se articulan de manera fluida. El siguiente tipo de organigrama de una empresa con una sólida cadena de mando, el diagrama jerárquico, que entre los distintos tipos de organigramas con formato vertical, el diagrama jerárquico se basa exclusivamente en la cadena de mando existentes en la empresa. Se trata de un sistema de representación que prácticamente solo menciona y define claramente a quién debe de responder cada empleado. Aquí tenemos el ejemplo, que podemos ver que es el director de publicidad, por ejemplo, y comercial, hablando de una empresa de publicidad, y cómo está subdividido cada uno. Uno de los características es que define los vínculos existenciales entre cada departamento o área del negocio. Es un formato útil para las empresas que cuentan con diferentes divisiones de cada departamento, dado que simplifica las tareas de cada uno. Tenemos los flexibles o los mixtos también, ya es como una mezcla de similar a al matricial. El sistema mixto incorpora elementos de los modelos verticales y horizontales a base de plegables que se van articulando en diferentes secciones del negocio, observando las relaciones jerárquicas. Viene la parte como una mezcla de todo para que sea como más completo.
Las áreas de la empresa distribuyen de manera vertical, mientras que los departamentos y los cargos equivalentes se distribuyen horizontalmente. Son útiles para la empresa de mayor tamaño, empresas grandes y que cuenten con muchas divisiones del negocio, ¿no? Cuando tienes demasiadas áreas. Otro de los organigramas no tan común, creo que no he visto realmente, al menos en donde he entrado, no he visto como un organigrama circular, que es el que sigue. Es uno de los organigramas más complejos y que al mismo tiempo está encontrando un mayor eco entre las empresas de base tecnológica y de reciente creación. Las relaciones jerárquicas prácticamente pierden nitidez y se fomenta una cultura empresarial colaborativa e integradora. O sea, el mayor es el CEO y él es como que ahí, pero ahí no distingues este, tan jerárquicamente los puestos, ¿no? Todo va en relación como en el pastel literal, en las gráficas de pastel. Este modelo no permite desplegar una gran cantidad de información, ya que restaría funcionalidad, pero sí, digamos que segmenta las áreas del negocio muy marcado, lo vemos en arriba, con lo de comunicación y cómo está marcado cada uno. Sin embargo, vincula cada una de ellas con sus divisiones y funciones más relevantes. Em, ¿qué tipos de organigramas podemos ver en las pymes o cuáles son las mejores? Mm, La disponibilidad de un organigrama empresarial, digámoslo, no beneficia exclusivamente a los negocios de pequeño tamaño. Las pymes también pueden servirse de estos sistemas de representación para plasmar los diferentes em, procesos administrativos y comerciales. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que podría ser un organigrama de microempresa, que aunque no se cuente con gran plantilla, cuando existen diferentes empleados o subordinados, siempre resulta útil para la gestión del día a día definir la manera visual y las responsabilidades de cada área o funciones que hay que cumplir y a quién hay que responderle, ¿no? Esto puede ayudar a la administración diaria, aunque sea una misma persona la que a veces realiza varias de estas tareas, ¿no? A veces cuando tú inicias una microempresa, una pyme, prácticamente a veces tú eres el que eres la parte administrativa de RH, contabilidad y demás, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que siempre es importante tener, aunque sea súper chiquita, tener un organigrama para que se pueda visualizar y quede claro. Si, por ejemplo, hablábamos de una microempresa, yo creo que la semana pasada, que solo contaba con 3 departamentos. Pero todo eso, ¿a quién le respondes, no? Que se vea marcado realmente de quién dependes del área. Entonces, por ejemplo, está compras, producción, toda la parte comercial y la administración, ¿no? Y el nombre de los empleados. Esta es como la que podría ser como más bien jerárquica. Y con esa terminaríamos la parte de los organigramas. La segunda que nos marca son los diagramas de flujo. Em, Igual les voy a compartir. ¿Qué es un diagrama de flujo? ¿Han hecho diagramas de flujo? Pueden llegar a ser muy sencillos y te pueden dar respuestas o pueden ser súper complicados e inclusive más, si no están bien establecidos y hechos, hasta inclusive puede ser perjudicial porque no vas a entender el proceso. Entonces, en vez de simplificar lo que quieres, te va a complicar el proceso o a inclusive entender cómo está ese proceso, ¿no?
tenemos aquí la parte de... los diagramas de flujo son perfectos para visualizar los procesos complejos del equipo. Hablamos de que hay más de 30 símbolos estandarizados para crear un diagrama de flujo. Los símbolos pueden indicar algún proceso o documento, decisiones que hay que tomar y mucho más. En este artículo prácticamente veremos, en esta página vamos a ver las diferentes formas en que son útiles. En el diagrama de flujo prácticamente se representan todos los pasos, las consecuencias y las decisiones de un proceso o flujo de trabajo. Si bien hay muchos tipos diferentes de... si bien hay muchos tipos de diferentes diagramas de flujo, el básico es un mapa de proceso prácticamente y en su forma más simple es una herramienta que puede aplicarse en muchos campos para la planificación, visualización y documentación de los procesos. Prácticamente determina tu proceso. Fue creada por ingenieros industriales y fue presentada en la Sociedad de América de Ingenieros Mecánicos en 1921. Entonces, desde el 21 tenemos los diagramas de flujos que han servido para perfeccionar y optimizar los procesos de los más variados sectores. O sea, ¿desde cuándo tenemos los? Y en realidad nadie nos enseña a hacer diagramas de flujos. Hay plantillas ya de diagramas de flujo, hay programas ya ahorita en la actualidad. Entonces, ¿cuándo utilizar un diagrama de flujo? Pueden ser útiles en muchas situaciones como podemos tener eh, cuando hay que documentar un proceso o visualizar las ideas, cuando hay que tomar decisiones y justificarlas precisamente, cuando tenemos que organizar equipos y tareas, cuando necesitamos identificar los cuellos de botella. Esto creo que quedaría muy bien en gobierno. Están, cuando hay que estandarizar los procesos, cuando hay que dar seguimiento al progreso. ¿Qué se hace primero? Hay que documentar un proceso. El diagrama de flujo son magníficos para trazar la documentación y algún proyecto o proceso colaborativo. Dos, tenemos que simplificar y visualizar las ideas o procesos complejos. Entonces, no todos los miembros del equipo tendrán digamos, los recursos para leer detenidamente un proceso documentado largo y complicado. Entonces, los diagramas de flujo son muy útiles para que cualquiera pueda seguir el flujo de trabajo, entender las tareas y analizar los pasos individuales de manera rápida y sencilla. Tres, tenemos que organizar el equipo y asignar las tareas con efectividad, que resulta visualmente un proceso que puede facilitar la asignación de tareas a los miembros del equipo y organizar el trabajo del grupo de manera que todo fluya mejor. El cuatro, hay que tomar decisiones y justificarlas. Las decisiones con frecuencia parecen ser mucho menos intimidantes y complicadas cuando están dispuestas en un diagrama de flujo. También pueden ser útiles para ver las consecuencias de esas decisiones, lo que facilita, digamos, la anticipación de los pasos a seguir. Lo han visto cuando dicen sí, no, resultado. Creo que hasta luego hay diagramas de flujo, los llegué a ver también inclusive bueno, obviamente no tan estructurados, en algunos de revistas como de adolescentes, de esos de teenager, como tipo cuestionario, ¿no? Ahí inclusive ahí puedes ver los diagramas, vi diagramas de flujos, que el de decir una respuesta y te va llevando sí, no, y al final obtienes. Entonces, desde ahí también. El 5 es identificar y evitar cuellos de botella o problemas, que son muy útiles para destapar los cuellos de botella o inconvenientes antes de que se vuelvan problemas graves, ya que con el trazado, esta guía visual
puedes seguir cada paso y a la vez garantizas que se dediquen el tiempo y los recursos. El 6 es estandarizar los procesos, que una vez que el diagrama de flujo esté listo, se puede reutilizarlo para otros proyectos o procesos similares. A la larga, tanto el equipo como de ahorra tiempo y se evitarán, digamos, el estrés. Hay que dar seguimiento el séptimo, hay que dar seguimiento al proceso de un proyecto. Como es fácil de seguir los pasos del diagrama de flujo, siempre es posible detectar con qué etapa del proceso o proyecto se encuentra el equipo en un momento dado. Digamos que simplifica el seguimiento del proceso y también ofrece un panorama general excelente de las tareas que faltan finalizar. Tenemos aquí los ejemplos de los símbolos de diagrama de flujo. Estos diagramas varían desde ilustraciones rápidas que se hacen a mano para ayudar a documentar o planificar un proceso hasta diagramas de flujo de trabajo generados con algún tipo de software, que es lo que les comentaba, eh, para que sea más fácil entender los flujos de trabajo e incluso en los sectores. Mm, Los diagramas de flujo son muy comunes en los ISOs también. Y uno de los tips es cuando leas un diagrama de flujo, hazlo siguiendo los estándares occidentales. Hablamos de que de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha y algunos de los símbolos que tenemos a continuación. Las más comunes, las líneas de flujo, la terminal que es como semirredonda, pero no es redonda totalmente, el proceso que es el cuadrado y los comentarios que van como en línea de... La línea de flujo muestra la dirección del proceso y conecta los dos bloques entre sí. Cuando das el terminal es cuando inicias. El terminador o terminal representa los puntos de inicio y fin del proceso de diagrama de flujo, que es como ese, inicias y ya de ahí va. Y al finalizar también fin y es igual el rectangulito. El proceso es prácticamente donde vas a describir el símbolo del proceso más común y indica el paso del proceso. Entonces de ahí vas como en procesos. Y el comentario o anotación se puede mencionar acerca de un paso con un comentario o anotación. Tenemos la parte de también los siguientes, que es la decisión, los datos almacenados, el símbolo de O y la entrada o salida de algún material. La decisión representa una decisión que tu equipo deben de tomar para pasar al paso siguiente del proceso. Es el que les decía, marcas el proceso, haces la pregunta y luego dices decisión sí o no. Se trata de una decisión al estilo verdadero o falso, también puede ser sí o no, o verdadero y falso, o de una pregunta que responde por sí o por no. Los datos almacenados, este es un símbolo o de un archivo o base de datos que se tiene. El símbolo O también indica que el flujo del proceso continúa en tres o más ramas, o sea que no nada más es una, y la entrada o salida representa el proceso de incorporación o extracción de datos externos. También tenemos el de exposición, documento, retraso, entrada manual. Cada uno también, tenemos el de operación. Es que los de arriba, los que les mencioné, ya no los voy a dar uno por uno, pero son los más comunes, porque como hablamos que son más de 30 o son 30 que dijimos, ¿no? Tenemos operación manual, conector con otra página, cuando tu proceso continúa, el conector en esa misma página, el símbolo de unión. Cuando hay procesos alternativos, múltiples documentos y demás. Tenemos tipos de diagramas de flujo. Algunos de flujos de negocio tenemos como el de decisión para dar paso a un paso y justificarlo. Y aquí vemos el ejemplo, ¿no? De cómo das inicio, de cómo están los conectores y cómo terminas. El otro es la lógica para descubrir y evitar problemas. El de sistemas para representar el flujo de datos. El producto para visualizar el proceso de creación de productos, la creación de nuevos productos.
El proceso, para demostrar los resultados del proceso, que se dan cuenta, se ocupa mucho para lo que estamos viendo de el proceso administrativo. El diagrama de flujo de decisiones ayuda a explicar las medidas que se tomen para justificar una decisión. Este diagrama es muy útil para anticipar las consecuencias de diferentes decisiones. El lógico aplica para detectar deficiencias y cuellos de botella. El de sistema representa el modo que los datos fluyen en un sistema. Se ocupa más para el área de finanzas. El de flujo de productos se visualiza la creación del producto y su orden secuencial. Constituyen la documentación útil para cuando los alcances de producto nuevo mejoran el proceso de producción. Y el flujo de procesos que muestra cómo se obtendrá cierto resultado con un proceso. Entonces, prácticamente hay otros tipos también de diagramas de flujo. Realmente puedes hacer un diagrama de flujo para cada cosa. Dentro de la organización te da un abanico de posibilidades para poder tomar decisiones. Los tipos de flujo de trabajo más comunes, hablamos del diagrama de PER, no sé si lo han escuchado, mm, que es para vincular las tareas de un proyecto y para dar seguimiento. Es una herramienta que se utiliza para programar, organizar y planificar en detalle las tareas de un proyecto. Entonces, aquí también nos muestra cómo hacer un diagrama PER. Son todo un mundo los diagramas de flujo. Podríamos decirlo que se ven marcados muchos en la parte de ingeniería, pero en realidad no, también en la parte administrativa y demás. Entonces, tenemos varios, pero prácticamente cómo creas un diagrama de flujo rápidamente. Uno, tienes que definir el alcance del proyecto. Dos, tienes que identificar las tareas en orden cronológico tal cual explicado en manzanitas. Si estás en un proceso o la creación de un producto es desde cortar la tela, luego lavas la tela, todo. Toda la identificación de cada uno de los pasos. El tres, organiza las tareas por tipo y símbolo y luego ya dibujas el diagrama y entonces nada más confirmas y perfeccionas el diagrama, ¿no? Lo identificas de acuerdo con los símbolos. La parte de lo que organiza las tareas por tipo y símbolo es lo que te dice que lo relacionas con los diferentes símbolos del diagrama. Y pues bueno, en internet vas a encontrar demasiadas plantillas de diagramas de flujo. Entonces ya tocamos que continúa. Tenemos ahora en la otra parte de los elementos es el diseño de puestos. ¿Cómo analizas y diseñas un puesto de trabajo? ¿Qué es diseñar un puesto de trabajo? Bueno, de entrada tendríamos que ver que el puesto de trabajo es el conjunto de tareas que ejecuta una persona dentro de una organización, donde emplea técnicas y métodos específicos, pero que también mantienen determinadas por dicha empresa donde se lleva a cabo su actividad. Y se compone de tres elementos que son las tareas, obligaciones y responsabilidades. Entonces, la empresa siempre tiene la necesidad de crear, y como va creciendo, la creación de nuevos puestos de trabajo. También esto depende de cómo vaya creciendo la organización. Cuando vas, obviamente, cuando inicias tienes a lo mejor cuatro puestos, pero en crecimiento tienes efectivamente la empresa tiene la necesidad de crear nuevos puestos de trabajo, ¿no?
El diseño de puestos consiste precisamente en la actividad que se deriva del análisis del puesto de trabajo y que pretende la mejora a través de aspectos técnicos y humanos. Entonces tenemos que el puesto, obligaciones, está el puesto de trabajo, entonces tienes las tareas y está está conformado por obligaciones, responsabilidades y ocupación. Entonces, aquí nos da, por ejemplo, el del conductor, un ejemplo, el puesto es un conductor, las tareas, y qué va haciendo el director, cómo está. Cada empresa, dentro de cada empresa, el responsable es el responsable de la existencia de los diferentes tipos de puestos de trabajo, es el Departamento de Recursos Humanos. Ahorita en esta parte viene donde todos queremos echarle la culpa a recursos humanos, pero en realidad ellos determinan muchísimas cosas, aunque digas es que todo depende del director general, pero realmente el quien propone y el que realiza todo esto es recursos humanos. Entonces, ellos son los que van abriendo porque porque la necesidad del departamento de al lado es que necesita otro analista, por decirlo así. Entonces, y el que lo abre es RH. Entonces, el análisis de puestos de trabajo es el proceso sistemático con el objetivo de tomar decisiones relativas al puesto de trabajo, identificado para que ello las obligaciones, responsabilidades y tareas de cada puesto. Es súper necesario realizar análisis de puestos de trabajo derivado de situaciones que pueden surgir como las siguientes: modificación de puestos existentes, la aparición de nuevos puestos de trabajo, el aumento de complejidad de los puestos actuales, cambios en la manera de desempeñar las funciones. El análisis de puesto tiene que ver de acuerdo, también lo tienes que hacer de acuerdo a la observación. O la persona que conoce el área, a veces es como te basas de lo que requieres este análisis de puesto de trabajo que se debe de cumplir. Sin embargo, a veces no están bien hechos y el análisis te pide ciertas actividades que a lo mejor ni siquiera van con ese puesto, ¿no? Que pasa muchísimo actualmente, que el análisis del puesto actual no es lo mismo que ya adentro te piden. Entonces, aquí vemos gráficamente una guía práctica para llevar a cabo un análisis de puesto de trabajo, en donde, por ejemplo, se estudia la experiencia y formación necesaria de ese puesto, las responsabilidades que implican en el puesto, los requisitos a cumplir, los recursos usados, descripción de las tareas a realizar, los factores ambientales también. Entonces, departamento, análisis general del puesto de trabajo, cuál es el objetivo general, en qué departamento, qué categoría profesional, ahí es donde viene la parte de los salarios y horarios, de dónde viene la parte del organigrama, de dónde está la parte jerárquica o a quién le respondes, la descripción de las tareas, que en su caso de diarias, periódicas o esporádicas, qué tipo de materiales vas a usar, los recursos usados, las herramientas, qué tecnología, qué conocimientos intelectuales debes de tener, las capacidades físicas, los factores ambientales, miren, por ejemplo, factores ambientales, pues efectivamente si estás en temperaturas altas o bajas, el tipo de iluminación del puesto, de donde está el puesto de trabajo, los riesgos en caso de accidente, hablando de, por ejemplo, necesito que alguien me limpie las cisternas, entonces ya corres un riesgo de accidente por estar en un espacio confinado, la situación física de la oficina o la nave, qué experiencia y formación necesaria requieres, qué experiencia mínima de años, si en algún puesto o similar, qué perfil deseable de movilidad, edad, carnet de conducir, etc. Y al final, responsabilidades del puesto de trabajo, ¿no? Que puede ser de personas a su cargo o materiales que tengas que tener o maquinaria que inclusive estés a cargo.
Entonces, la verdad es muy complejo toda la parte de análisis de puestos, mucho, muy complejo. Hay que estudiarlo, hay que analizarlo bien. A veces nada más colocas el puesto sin tomar todas las consideraciones que se mencionaron. Tenemos también del otro que explicaba, bueno, bueno, dentro de la descripción del análisis de puestos, los métodos más comunes, perdón, yo me quiero saltar el siguiente tema, pero todavía tenemos un punto importante, que los métodos más comunes de fuentes de información para la descripción de análisis y descripción de puestos son, hablamos que son las entrevistas de persona en persona, de, de- de integrante del departamento, obteniendo de manera directa la información con el área. La observación también es muy importante para saber exactamente qué se requiere, los cuestionarios, que a veces es aplicado para el trabajador que ya lleva mucho tiempo en el área, que a veces ellos son los que realmente podrían determinar eh, el tipo de perfil de puesto, ¿no? Porque ellos están dentro del área, dentro del proceso de lo que se requiere como tal. Eh, Diarios de bitácoras, que es la que mandan a determinados empleados a llevar un registro de manera regular acerca de las tareas diarias, ¿no? Cuando a veces no tienes detectado todas las tareas específicas, como les mencionaba, una por una. Otros de los grupos de expertos cuando ya ingresas a alguien más. Que me adelanté mucho porque creo que este tema también lo vamos a tocar próximamente. De hecho, creo que sí. Este, dentro de otra de las etapas que vimos es el de el manual de organización de una empresa. Aquí les tenemos el ejemplo, le traigo el ejemplo del de Bancomex. ¿Qué es lo que debe de llevar? Nada más les voy a poner nada más el manual de organización que lleva la introducción, el objetivo por el cual fue hecho, la evolución histórica, misión y visión. De la evolución histórica es como la historia de la empresa, o deben de obviamente estar misión y visión de la empresa, marco jurídico, atribuciones, la estructura organizacional de cómo está, el objetivo y funciones de las unidades administrativas en este caso. Este es un ejemplo precisamente, es que quiero ir como más a los subtítulos porque lo demás pues al final de cuentas es los primeros pasos, marco legal, de que debe tener con su la clave, la emisión, cuando se realizó, cuándo fue su última revisión, la versión de con qué fecha fue la última versión. Estamos hablando de las visiones aquí, la eficiencia de cómo es la comunicación, el desarrollo personal, la igualdad y discriminación en el banco. Y miren, aquí vemos, por ejemplo, manual de organización, dirección de administración de riesgos. Tenemos el objetivo del puesto, las funciones principales, que es prácticamente lo que vimos ahorita, pero ya en un ejemplo empresarial. ¿Cuáles son todas tus funciones? Aquí pone los recursos humanos que debe ser el gerente o el jefe de área y la conformidad del área que debe ser el puesto más alto del departamento.
Otra tenemos dirección de comunicación social, el objetivo del puesto, las funciones principales. Y lo mismo igual. Y se va por literal puesto por puesto. Lo real y lo correcto es irse así, puesto por puesto. Si este fuera, que también lo vamos a ver, más específico, aparte del manual, el objetivo del puesto, funciones principales, tendrías que poner aquí inclusive riesgos del puesto, el salario o el sueldo aproximado de cuánto mínimo, máximo, cuánto, qué habilidades, para que pueda estar completamente, completo al 100%. La dirección adjunta, las instituciones internacionales, aquí tenemos organigrama y otra vez del puesto, y así se va una por una. Entonces, este es un gran ejemplo de cómo debe de ser, pero sin embargo les digo cómo todavía puede ser complementado. Entonces, tenemos esa parte, el diseño de organización, que fue lo que vimos ahorita. Lo de los departamentos, que va de acuerdo a lo que ya vimos en la parte de los tipos de departamento, que también ya lo vimos ahorita. El diseño de, pues, de contenidos. O sea, es muy parecido lo que yo les di a esto, solo lo enfoqué yo a algo como más aterrizado en las organizaciones. Aquí vemos precisamente cómo está todo lo de los organigramas. Los tipos de organización que también van, ya lo vimos, el lineal, el funcional. La forma de comunicación, ¿no? De cómo es. El matricial. Esto habla, lo vimos, ahorita van a decir dónde lo relaciono. Lo vimos en la parte de los organigramas. ¿Cómo se los expliqué? Porque son los tipos de organigramas al final de cuentas. Las técnicas de organización, como hablamos de los diagramas de flujo, de los manuales, del manual organizacional que fue ahorita el que les mostré, los análisis de puesto que también lo vimos. Entonces, prácticamente fue de diferente forma en que se los, pero llegamos al final a los mismos puntos. Entonces, ay, creo que hago mucho así, perdón. Con esto prácticamente estoy terminando esta unidad de la semana 5. Espero que esta vez se pueda subir a tiempo y podamos comentar los tipos de organigramas. Me gustaría que podamos ver los de los tipos de organigramas y lo del análisis y diseño de puestos siempre es súper interesante en RH porque muchas, sobre todo empresas medianas, chicas, micro, no se tiene. Entonces, sería interesante por ahí platicar. Les agradezco mucho. No se olviden entregar a tiempo sus actividades. Recuerden que toda esta calificación suma. No se queden al final con esa parte de que no se cumple y por lo tanto no cumplen con la calificación mínima de la materia. Que estén muy bien. Nos vemos en la clase de asesoría. Bye.